para concluir, voy al último ejemplo. En este último ejemplo voy a utilizar un timer off delay que me va a encender, un timer on delay. Entonces voy a utilizar dos timers diferentes en un mismo programa. Vamos a ver cómo se hace. Entonces dice el programa así: realizar en diagrama de escalera lo siguiente. Al desactivar una entrada I0, contacto normalmente cerrado, a los 5 segundos con un timer off delay, activará un timer on delay que encenderá a los 5 segundos que se haya apagado el timer off delay. Yo voy a empezar a hacer mi programa con un timer off delay. Ese timer off delay va a estar encendido 5 segundos. A los 5 segundos de que se haya apagado, va a empezar el conteo para que un segundo timer on delay me encienda la salida Q0. Entonces Q1. La salida Q0 va a estar controlada por un timer off delay y la salida Q1 va a estar controlada por un timer on delay. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, primero que nada, limpio todo esto, lo borro, ahorita no me interesa. Y la primera parte que me está diciendo este programa es que yo debo de utilizar un timer of delay. Entonces, recordando, el timer of delay debe de empezar con un contacto normalmente cerrado, ahí está, y configuro este primero para que sea un timer of delay, aquí está, timers of delay. Selecciono el timer 0 y lo configuro a 5 segundos, que debo colocar el 50 para que me lo tome como 5 segundos. Entonces aquí tengo ya la primera parte. Coloqué un timer off, va a ser el timer 0 y va a estar configurado a 5 segundos. Entonces coloco ahora la entrada digital que va a controlar ese timer off 0. Y coloco la Q0 que va a ser la salida que va a controlar ese timer Q0. Entonces aquí yo ya tengo la primera parte de mi ejemplo, de mi programa. Me está diciendo el programa que al desactivar yo esta entrada van a pasar 5 segundos y cuando se desactive va a activar otra salida que va a activar un timer on delay y ese timer on delay va a encender a los 5 segundos. Entonces, ¿cómo hago eso? Primero que nada voy a verificar que eso esté funcionando. Entonces, activo la entrada normalmente cerrada, empieza el conteo y a los 5 segundos se debe de apagar. Entonces, aquí yo ya comprobé que está funcionando este timer off delay. Ahora yo lo que voy a hacer va a ser agregar el timer on delay. Entonces, para yo poder agregar el timer on delay aquí, debo de configurar una entrada o un contacto normalmente abierto que se llame como esta salida, Q0. Q0. Entonces, ¿por qué selecciono yo aquí un contador, un contacto normalmente cerrado? ¿Por qué selecciono un contacto normalmente cerrado? Por lo siguiente. Contacto normalmente cerrado que se llame Q0. Como ustedes recordarán, o si alguien recuerda, cuando empezamos a ver, cuando empecé a explicar esto de los contactos normalmente abiertos y cerrados, de cómo funcionaban estas salidas y esas entradas, les comenté que se podía controlar con un solo contacto, se podían controlar dos salidas. Si yo tengo desactivado y 0, esta salida va a estar activa, pero la primera va a estar apagada. Si yo activo la salida 0 va a estar prendida, pero la salida 1 va a estar apagada. Entonces, así es como yo controlo esto. Este truco o esta configuración se utiliza así.
yo tengo conectado un contacto normalmente abierto, una salida. Esta salida la utilizo como salida, como entrada digital para controlar otra salida. Entonces, mientras una esté activa, la otra va a estar cerrada. Así es como funciona. Entonces, esta configuración que estoy haciendo yo aquí es la misma que hice aquí. Cuando el timer off delay esté encendido, este contacto va a estar abierto y no va a dejar que se utilice el timer on delay. Aquí va el timer on delay en esta parte. Selecciono el timer 0 on delay. Aquí si yo seleccioné el timer off delay como 0, no importa que yo aquí lo escoja como timer on delay 0, no tiene nada que ver el timer on delay con el off delay. Entonces lo configuro a 5 segundos. Entonces aquí está lo que les comentaba. Mientras yo tenga encendido mi timer off delay, va a abrir este contacto y no va a dejar que el timer on delay encienda. Cuando este se apague, se va a cerrar este y va a empezar el conteo. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces aquí ya configuré mi timer on delay. Coloco aquí mi entrada digital. Timer on delay, el 0. Entonces ahí está, timer on delay, el 0. Y coloco mi última salida, que es la Q1. Aquí como ya seleccioné la salida Q0, debo de seleccionar aquí mi salida Q1. Entonces ahí está. Ya tengo yo configurados mis dos timers. Ya tengo mi conexión realizada. Entonces ahora sí ya puedo hacer la prueba. ¿Qué es lo que me está diciendo el texto? El texto me está diciendo que yo al apagar o al activar este timer, va a empezar a contar y a los 5 segundos se va a apagar este. Cuando este se haya apagado a los 5 segundos, va a empezar el conteo de este y va a encender a los 5 segundos. Entonces lo voy a hacer. Ahí viene el conteo, como se mira aquí, se apaga y ahora sí empieza el conteo para el segundo. Entonces algo así es como funcionan los semáforos, que igual como les comento, más adelante vamos a ver. Entonces ahora sí, se encendió Q0. Entonces aquí el programa está utilizando dos timers, el timer off delay y el timer on delay. Entonces ya pudimos ver cómo se pueden acoplar estos dos tipos de timer. Mientras uno esté encendido, el otro va a estar apagado por este arreglo que hicimos aquí, este arreglo similar. Mientras uno esté encendido, el otro va a estar apagado. Encendido, apagado. Entonces aquí es lo que se hizo en este arreglo. Entonces lo vuelvo a hacer. Cuenta los 5 segundos, se mantiene encendido. Cuando se apague, activa esta salida. Esta salida activa el timer y a los 5 segundos